Bien, buenas tardes, bienvenidos al grupo de estudio de los libros de Vicente Beltrán Anglada. En esta ocasión, Magia Organizada Planetaria. Estamos en la sesión número 19 y hoy es martes 9 de marzo del 2021. Este libro lo dedicó Vicente a su maestro, dice así: a mi maestro con inmensa devoción y firmado Vicente Beltrán Anglada. Estos textos, estas tres palabras figuran en todas las presentaciones y proceden de las consideraciones preliminares de magia organizada planetaria. Renovación, transmutación y redención. Renovación, transmutación y redención. Son tres cualidades, tres factores que se deben de potenciar bastante para poder entender lo que significa la magia organizada planetaria y cómo nosotros seremos el foco de irradiación de esa magia que queremos ver manifestada. Seguimos en el capítulo 6 y en esta diapositiva finalizamos la sesión anterior, la número 18. Dice así: la idea sería muy fácil de comprender si la visión del investigador de la magia organizada del planeta pudiera situarse en el plano del espíritu y observarse desde allí el proceso inicial que marca el destino del hombre, la concepción, la gestación, el nacimiento, la calidad de los vehículos de manifestación, los ambientes sociales, donde deberá desenvolver sus actividades. Claro, si tuviésemos esta potestad de mirar desde la atalaya, desde el principio, claro que las cosas serían de forma diferente, pero hay que tener en cuenta que hemos descendido de un reino muy elevado, nos hemos adentrado en la materia, y en el camino de retorno, haciéndonos conscientes de este mundo de la materia, hemos ido sustituyendo la materia por las cualidades del espíritu. Por lo tanto, estamos aprendiendo, y gracias a que estamos aprendiendo, poco a poco percibimos que hay un hilo conector de cada una de las fases de comprensión del proceso que hemos tenido, ya sea la concepción, la gestación, el nacimiento, la calidad de nuestros vehículos, los ambientes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo comprendemos a posteriori, pero cuando volvamos a la casa del Padre, nos daremos cuenta, es decir, el mito de Pistis, el retorno del hijo pródigo, nos daremos cuenta que ha valido la pena descender al mundo de la materia y regresar con la experiencia, que a fin de cuentas la experiencia de la mónada es la experiencia del propio Logos. Continuamos, familia. Dice, se vería entonces que no son las estrellas las que obligan a nacer, sino que es el espíritu quien decide físicamente encarnar, después de percibir el curso cíclico de las estrellas, sujetándose entonces voluntaria y conscientemente a las leyes del renacimiento. La decisión del espíritu, de la mónada, marca siempre el destino de los hombres superiores, y es la que finalmente triunfa de las redes geométricas de las formas, por bellas y perfectas que éstas sean. Muy importante lo que nos dice. Se vería entonces que no son las estrellas las que obligan a nacer, sino que es el espíritu, la mónada, quien decide físicamente encarnar, después de percibir el curso cíclico de las estrellas, sujetándose entonces de forma voluntaria y consciente a las leyes del renacimiento. La decisión del espíritu marca siempre el destino de los seres humanos superiores, de los hombres superiores, de los iniciados, y es la que finalmente triunfa de las redes geométricas, de las formas, por bellas y perfectas que éstas sean. A fin de cuentas, estas chispas están por encima de esas redes a través de las cuales estas conciencias se manifiestan. Seguimos en el capítulo 6. Dice Vicente, podemos afirmar, por lo tanto, que la geometría esotérica, que es la geometría del espíritu, se apoya en redes espaciales de indescriptible diafanidad, claridad y transparencia, y sobre formas geométricas de inefable belleza. Con lo cual, conociendo un poquito los libros de Vicente y sus conferencias, lo que nos está diciendo que la percepción que tiene él
de este conglomerado de formas geométricas y sobre todo esta capacidad de entender la geometría como la proyección precisamente de la conciencia para manifestarse a través de esas formas concretizadas después en diferentes planos, lo que nos está diciendo que él tiene una percepción búdica y utiliza los calificativos de diafanidad, transparencia e inefable belleza. Sí que lo podemos aplicar a toda la evolución, pero cuando insiste tanto, hay que pensar, creo que sin temor a equivocarnos, de que está intentando transmitirnos una captación suya vía intuición que no tiene forma y utiliza todos estos calificativos precisamente para que nos hagamos una idea de por dónde va su captación interna. Dice, de redes espaciales de indescriptible diafanidad y transparencia, es decir, para ser usadas precisamente por estas entidades. Nosotros, en definitiva. Dice, nada de cuanto dijimos anteriormente acerca de las complejas y cada vez más estilizadas redes geométricas espaciales está en contradicción con cuanto estamos afirmando ahora acerca de la ley prevaleciente del espíritu. Nada de lo que hemos dicho anteriormente acerca de la complejidad y cada vez más estilizada red geométrica espacial está en contradicción con lo que afirmamos ahora acerca de la ley prevaleciente del espíritu. Eso que afirma que está por encima de esas redes. De todas formas, hay que entender una cosa. Como es un tema de una complejidad increíble, es más abstracto de lo que nos pensamos, el hecho de que insista con estos calificativos es como en el fondo darnos un aliento para que encaremos la investigación desde una perspectiva que poco a poco nos vaya sorprendiendo y que la aseveración de un día sea superada por otra aseveración que vendrá más adelante y así sucesivamente. Sea una forma bastante tranquila, bastante clara, bastante lógica de adentrarnos en el estudio de algo que es completamente abstracto. Y que mientras no descubramos a nivel personal cuál es nuestra forma geométrica, no nos veamos en el aura como mínimo triángulos y cuadrados perfectamente construidos en 2 dimensiones y círculos bien construidos, que en 3 dimensiones sería otra cosa, evidentemente, pues todavía estamos muy lejos de entender lo que significa esto de la multiforma, el multigeométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. Dice Vicente, nos limitamos como buenos investigadores esotéricos a considerar un poder que está más allá de la influencia de las estrellas, aunque reconociendo que no todos los seres humanos lo han logrado desarrollar. Dice, la mayoría de ellos están fatalmente sujetos a la influencia de los astros, porque no han desarrollado convenientemente todavía su espíritu creador. Es decir, que esa chispa divina que somos en el fondo no se ha manifestado plenamente en su reflejo en un porcentaje suficientemente potente para sustraerse de la influencia de los planetas. Sabéis que los planetas son los filtros a los cuales habitualmente los seres humanos que vivimos por debajo del nivel de la conciencia, que es el diafragma en los chakras inferiores, realmente podemos percibir, es lo que nos atiga, nos encamina, nos encarrila, pero también se dice que cuando un ser humano desarrolla la capacidad volitiva, su voluntad personal, ya sea en la esfera de la personalidad, automáticamente comienza a desligarse de esa atadura que tiene con los planetas. Porque pretender que respondemos a las estrellas, a las constelaciones, a los signos, hay que decir que no todo el mundo lo hace. Ahora bien, aquellos que aún no sabiendo nada de esoterismo ni de astrología, aplican la voluntad en sus vidas, lo que aparece en su mapa astral, de la carta astral del nacimiento, pues tiene una importancia relativa. Y de hecho todo en la vida tiene una importancia relativa, y más lo relacionado con la astrología. Continuamos. Dice, en tal caso, el destino marcado por las estrellas ha de cumplirse de manera inexorable. Sí o sí. Dice, el karma angustioso de la Tierra es una ley marcada por el principio de la gravitación de la materia. Ley marcada por el principio de la gravitación de la materia.
no es el resultado de un principio espiritual rectamente previsto e inteligentemente manifestado. Aquí ya nos dice clarísimamente, como en otros libros suyos, que el karma es precisamente la ley de la gravedad, pero entendida la ley de la gravedad en el sentido de que la conciencia humana manifestada de forma trina en este planeta, en unos vehículos que con el tiempo conformarán la personalidad, tiene una tendencia natural hacia lo más denso. Eso sería, esotéricamente entendido, la ley de la gravedad, desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, no nos angustiemos y pensemos que está en nuestras manos poco a poco revertir ese karma. Y que aunque nos digan que el karma no existe, hay que decir que hay esta ley, que esto es así, y que mientras no estemos atentos, estaremos siendo atrapados por esa corriente que va girando sobre su eje y que precisamente lo que consigue es que nos desviemos del punto de vista, del punto que hemos escogido para evolucionar, y que mientras seamos esclavos de la que es la persona, la forma, los 5 sentidos y la mente concreta, pues estaremos ni más ni menos en la cuerda floja. Estaremos en un momento de inseguridad. Dice, el karma angustioso de la Tierra es una ley marcada por el principio de la gravitación de la materia. Gravitación de la materia. Dice, no es el resultado de un principio espiritual rectamente previsto e inteligentemente manifestado. A fin de cuentas, cuando hablamos de karma en la Tierra, ¿de quién hablamos? Del karma del logos planetario, en este caso, y concretamente de su humanidad, de sus hijos, del cuarto reino, que es el responsable del tercero, el animal, del vegetal y del mineral, y que pone sus ojos, el logos, en el cuarto reino, porque es precisamente el nexo de unión entre el mundo superior abstracto de la jerarquía planetaria, el quinto reino, y lo que son los reinos inferiores. Y el logos, la percepción que vaya percibiendo poco a poco a través de todos aquellos que salen del reino humano, que alcanzan la cuarta iniciación, enriquece su bagaje y su experiencia. Y por lo tanto, sus hijos mayores posibilitan que se manifieste en la Tierra una energía nueva que poco a poco va reconduciendo la situación. Bien, familia, continuamos. Estamos cerca de las preguntas. Dice, tenemos por tanto, y esta verdad será con el tiempo de patrimonio natural de los investigadores científicos del futuro, un tipo de redes espaciales cuya expresión geométrica constituye el karma, o destino inapelable que gravita sobre la inmensa mayoría de seres humanos. Pues imaginemos que estamos directamente encerrados en un hexaedro, en un cubo, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que sería nuestro campo de manifestación. Y de hecho, mientras no rompamos la atadura de ligazón, la ligazón, identificación con lo concreto, estaremos viviendo precisamente dentro de una caja, de un cuadrado, en realidad es en 2 dimensiones es un cuadrado, en 3 dimensiones es un hexaedro, un cubo. Y estamos viviendo ahí porque es el campo que necesitamos para darnos cuenta de nuestra situación. Hay que decir que por mucho que tal vez reflexionemos sobre el tema, puede que no nos demos cuenta realmente de la importancia de esta figura geométrica que hemos construido. Y por lo tanto, esta figura geométrica es fruto de ¿qué? De nuestra experiencia pasada. Y que en esta vida puede haber un cambio si realmente nos atenemos a lo dicho anteriormente y evocamos dentro de nosotros precisamente la voluntad espiritual. Esa capacidad que tenemos de abstraernos en lo más elevado, teniendo en cuenta que si nos queremos abstraer en lo más elevado, los pies siempre deberán estar en tierra. Es decir, que esa experiencia mística, esotérica, como dice Vicente, se pueda después aplicar objetivamente. De lo contrario, tal vez estaríamos perdiendo el tiempo. Releo. Tenemos, por lo tanto, y esta verdad será con el tiempo el patrimonio natural de los investigadores científicos del futuro, un tipo de redes espaciales cuya expresión geométrica constituye el karma o destino inapelable que gravita sobre la inmensa mayoría de los seres humanos. Seguimos en el capítulo 6 y ahora estamos muy cerca de las preguntas. Dice, otras redes espaciales que han sido previa e inteligentemente elegidas por aquel reducido grupo de individualidades dentro de la humanidad desarrollan convenientemente
dentro de sí la ley del espíritu, los discípulos e iniciados, y otras redes espaciales que han sido previa e inteligentemente elegidas por un reducido grupo de individuos dentro de la humanidad que desarrollaron convenientemente dentro de sí la ley del espíritu. Y ahora nos encaminamos a la diapositiva de preguntas. Venga, preguntas, aportaciones, reflexiones, conclusiones. ¿El curso cíclico de las estrellas? Sí, forma parte de una gran red, una majestuosa red geométrica que obliga que las estrellas, las constelaciones, estén continuamente girando alrededor de algo, de un foco de energía increíble. ¿Y estas redes geométricas espaciales? Eso has dicho que era una cosa muy elevada, ¿no? Dijéramos. Claro, es que es la conexión que hay, el camino de conexión entre los grandes logos de las constelaciones y de las galaxias. Es decir, hay una teoría de física cuántica, incluso que aparece en las novelas de ciencia ficción, la famosa teoría de cuerdas, ¿no? Y aparecen dibujos que se ven unas corrientes y realmente en ese tejido, en esa red, están flotando los planetas, las estrellas, las constelaciones. Una constelación que es pues un grupo de estrellas, que es una galaxia, pues un grupo de miles y miles y miles y miles o millones, miles de millones de estrellas, dirigidas en grupos, no sabemos cuántos, centenares o pocos, o decenas de soles. Que las redes geométricas son caminos de las estrellas. Es decir, en el fondo es el círculo no se pasa, ¿eh? Vale. Lo que hemos hablado antes respecto al cuadrado, que sería el círculo no se pasa de la personalidad, cuando todavía no ha manifestado las cualidades superiores, realmente es el círculo no se pasa. Si nosotros viéramos cuál es nuestra capacidad de evolucionar, tal vez veríamos algo parecido a una red o a una figura geométrica. Y se trata de completarla. ¿Cómo se completa esta figura? No trabajando sobre la figura, trabajando de otra manera, es decir, buscando lo más elevado, y poco a poco se va perfilando en nuestra aura esa figura geométrica. Si tuviéramos triángulos en dos dimensiones tetraedros, si fuesen tres dimensiones, querría decir que el alma se manifiesta a través de esa forma. Si los cuadrados en dos dimensiones están caídos, torcidos, aplastados y no tienen forma, la personalidad todavía no está integrada. Y si en esa persona, ese aura, ese campo energético, aparecieran esferas, círculos, esferas en tres dimensiones, quiere decir que estamos delante de un iniciado, aparte de otros símbolos, como puede ser la estrella de 5 puntas, el triángulo, depende, eso no importa. Pero eso, ¿quién lo ve? Pues aquel que también ha evocado dentro de sí todo ese proceso. Ya sabéis que uno que tiene intuición responde, un alma, un discípulo, un iniciado, responde a una preparación y un nivel. ¿Y por qué lo puede percibir a otros? Porque esos otros también han hecho el trabajo que ha hecho él. Lo vemos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Venga, va, adelante. Sí, ¿Celia? Jesús. Dime, sí que Albert. Andaban. De lo que acabamos de ver, sí. Yo deduzco que entonces la astrología forma parte únicamente de una cierta etapa del proceso espiritual y luego pierde sentido. ¿Es así? A ver, pierde sentido la astrología de la personalidad. Tiene los días contados, en el sentido, desde el punto de vista de la evolución, sirve para una etapa para enfocarte. De hecho, la astrología no es lo que aparece de noche en los programas estos de la gente que consulta y dígame si me va a tocar la lotería. No, no es eso. Es una cosa muy seria. En la antigüedad, cuando nacía un niño, pues se le llevaba al templo y el sacerdote era experto en astrología, le levantaba la carta e informaba a los padres, incluso antes, incluso a veces se hacía para buscar parejas idóneas, para procrear, y de hecho se sabe que en algunos templos, en determinadas condiciones al año, se procedía a la procreación entre dos almas encarnadas que cumplían condiciones para atraer a un alma evolucionada y poderla darle un cuerpo, unos cuerpos físicos densos. Lo que pasa es que esto con el tiempo ha cambiado y las consultas a la astrología eran
en momentos cruciales de la vida, es decir, la infancia, en el nacimiento, la infancia, la pubertad, es decir, lo que es el mundo joven de la juventud, la edad de los 21 años, 25, los 35 años, y más o menos poco a poco se puede percibir las posibilidades que hay de manifestar el potencial. La astrología clásica, es decir, la que conocemos de la personalidad, afirma claramente que cuando uno aplica la voluntad, los planetas ya no son el coco de la vida, es decir, el Saturno ese no es el planeta que me hace la puñeta cada día, no, que me ofrece otra oportunidad. A fin de cuentas, le llamamos karma muchas veces a cosas que no nos gustan, pero no que nos limitan, es decir, que nosotros queremos que el planeta nos deje la vía libre, pero es porque seguimos haciendo cosas que no deberíamos hacer ya. Y mientras no traspasemos la barrera, pues nada, hay gente que no se lo plantea, acepta todo lo que le viene, y hay otras que están continuamente torturándose. La astrología del futuro es la astrología del alma, es decir, el ascendente. Pero hay que decir que, a ver, no todo el mundo va a responder al ascendente, así de claro. Lo que se llama la astrología esotérica. Exactamente, la astrología esotérica. Primeramente, deberían haber astrólogos que hayan hecho ese proceso de revelación, de descubrir al alma, de cómo ellos como alma trabajan a través de sus vehículos de expresión, porque eso generaría un campo energético que el cliente, es decir, la persona que va a formular la consulta, se viese invadido por esa energía del alma. Y cuando el astrólogo levante las tres cartas, es decir, la suya en ese día, la del cliente y la del momento, las pueda contemplar en perspectiva y darse cuenta cuál es la situación que le están consultando. Por lo tanto, se tiene que implicar, con lo cual hay un problema karmático considerable. ¿Qué quiere decir? Pues que igual nos metemos en el karma de los demás. Por eso, mientras no haya pureza, pero esto también hay que aplicarlo, Albert, al tema de la curación. Si queremos curar, tal y como el tibetano enseña, hay que pensar que primeramente uno tiene que ser puro. Esto es complicado, pero sí que es verdad que la astrología va muy bien para entender el aspecto psicológico del alma, por el tema de los rayos, las energías. Y eso sí que nos ayuda mucho, mucho. Incluso sin tener conocimiento de rayos, la propia información que hay sobre los tratados de astrología clásicos enseñan a comprender cómo funcionamos. Y si a esto añadimos, por ejemplo, un mínimo conocimiento de mitología, podemos relacionar el problema que nos pasa, que tenemos nosotros, con algún tema mitológico, y está ligado precisamente a los planetas y a los símbolos. Eso es muy interesante, porque te da una perspectiva además como muy filosófica, muy abstracta de lo que te está pasando. Y al final te das cuenta que lo tuyo no es absolutamente nada, que otros lo están viviendo. Lo que pasa es que tú has querido darle nombre y apellidos. ¿Celia? Sí, realmente la astrología es una ciencia sagrada, ¿no? Lo es, que debe lo es. Tiene que manifestarse como tal y se aceptará. De todas maneras, los grandes acontecimientos de la humanidad han pasado en momentos en que había unos acontecimientos en el cielo muy especiales. De aquí de España se dice que cierto famoso parto fue avanzado o retrasado para que coincidiera con la presencia del planeta Júpiter. No digo más porque eso se sabe por dónde va, ¿no? Porque, bueno, cierta persona de esa familia pues sabía bastante del tema y sabe bastante del tema. Incluso los papas, yo lo escuché por una vez por una carta astral que se levantó en Amigos de la India, porque cierto papa lo escogieron un día y no otro, y porque había unos factores que eran especiales. Es decir, eso existe en todo el mundo. Lo que sucede es que el poder oficial no le reconoce valor. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, sabéis que quien tiene la información tiene el poder, ¿no? Claro. Y es mejor que esté en manos de 3 o 4 que no esté repartida y sea democrático. Claro. Para ellos es así. Y quien dice esto dice muchas más cosas del tarot, de las mancias, de la evidencia. A ver, si nos dijeran que, por ejemplo, todos los gobiernos del mundo, todos, tienen o un astrólogo o un vidente cualificado que no es conocido precisamente por el público en general, diríamos, no es posible. Pues bueno, con el tiempo uno se entera que sí, que es así, que es así. A ver, ahí está, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que
que hay información, incluso por parte de grupos religiosos que nos diremos, pero bueno, si estos echan pestes de todo eso, sí, echan pestes porque no quieren que se comparta el conocimiento, lo quieren quedar ellos. A ver, ¿por qué la tirria a lo largo de los siglos de la Iglesia cristiana, la católica, contra los masones? A ver, teniendo en cuenta que han tenido papas masones y cardenales masones, que eso también tiene gracia. No obstante, ¿por qué? Bueno, porque no quieren competencia. ¿Algo más? Venga, familia. Elena, Milagros. A mí me gustaría decir que de la astrología, que al margen de meterse en los berenjenales, de ir a mirarle la carta astral a otro, o incluso en la astrología esotérica y todo esto, a mí me parece que es un manual, aparte de una belleza increíble, un manual que sirve a cada ser humano a su propia alma, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Porque hay una serie de, digamos, de simbología, de arquetipos que ayudan a pensar, a reflexionar, a dudar, no sé, enseñan y además te van enseñando una especie de camino que además es hermosísimo porque un mismo planeta puede tener en diversas alturas del planeta puede tener una interpretación u otra, pero a nivel personal, eso sí que es de verdad una cachavita de autoayuda, no lo que claro que lo es. Lo es. Yo creo que es bellísima y además creo que ayuda mucho. Mirad, una cuestión muy sencilla que además es una cuestión que a este servidor, pues en cierto momento, el jefe, la primera vez que lo cuento, me da igual. Ahora estoy en un periodo de decir muchas cosas. En cierto momento, a mí se me sugirió que mirara el símbolo del planeta, ese del coco este que llamamos el planeta del karma por excelencia, Saturno. Cuando lo miré, me preguntarían ¿a qué ves? Digo, pues veo este número. ¿Y qué quiere decir eso? Pues bien, os tengo que decir que en esa tesitura estoy. Me he explicado, ¿no? Creo que sí, bastante. Entonces entendamos, miremos los símbolos como son, hacémoslos. Pero ahí Saturno tiene una forma especial. Y ahí te lo dicen todo. Ahí te están diciendo cuál es el tema a desarrollar. Que no es un obstáculo, es un incentivo, un estímulo y un campo futuro y presente de realización. ¿Alguna pregunta más? ¿Continuamos? ¿No? Gloria, ¿quieres preguntar algo? ¿No? Continuamos. Dice, el destino de ambos grupos será evidentemente muy distinto. Habida cuenta que las redes espaciales que envuelven al primero están estructuradas sobre formas geométricas irregulares, basadas en la figura del cuadrado, en tanto que las redes espaciales dentro de las cuales evoluciona el segundo grupo son erigidas sobre unas formas geométricas cada vez más regulares basadas en el triángulo y el círculo, lo que hablábamos antes. No es lo mismo decir triángulo o lo que sería el tetraedro, la pirámide base rectangular, y lo que sería la esfera, que es el círculo en 3 dimensiones, ¿no? Estos textos también los comenta, dice, vistas desde una cuarta dimensión y apreciadas en su aspecto volumétrico, él dice cuarta dimensión del mundo astral, como nos enseñó, las figuras del cuadrado, del triángulo y del círculo son observadas como el hexaedro, la pirámide de base rectangular y la esfera, lo que hemos comentado antes, ¿no? A ver, tengamos en cuenta que nosotros estamos avanzando. Los humanos, de momento, todavía no tenemos estos círculos, estas esferas maravillosas, estos tetraedros maravillosos, ni muchísimo menos el hexaedro, el cubo es perfecto. No, ¿por qué? Bueno, porque estamos evolucionando. No obstante, esas entidades, si pudiésemos verlo, veríamos triángulos. Claro que veríamos una forma, una expresión del alma en la manifestación increíble. Pero bueno, eso es un trabajo que nos puede servir de estímulo y poco a poco pues ir aplicándonos lentamente la historia, la lección. Continuamos. Dice, tal como hemos logrado averiguar ocultamente que el cuadrado, el triángulo y el círculo son las figuras geométricas de base
utilizadas por el logos de nuestro universo en la construcción de su vasto sistema solar, definiendo las 3 etapas de desarrollo espiritual que a través de la materia organizada crearon aquellos aspectos ocultamente conocidos como personalidad, alma y espíritu. El cuadrado, la personalidad; el alma, el triángulo; y el espíritu, el círculo. En la vida de los hombres celestiales o logos planetarios y en la de los seres humanos. A fin de cuentas, estamos hechos a imagen y semejanza. Lo que pasa es que, claro, un logos, ¿qué tendría? Pues tendría una figura que perfecta, ¿no? En este caso sería en las 4 dimensiones, la cuarta, la visión astral, lo veríamos en 3D, como decimos habitualmente, moviéndose, una cosa que dices, no me lo puedo ni creer, y la verdad es que cuando esto se percibe, uno tiene una confianza interna mucho más plena, ¿eh? Vamos a releer, dice, tal como hemos logrado averiguar ocultamente, el cuadrado, el triángulo y el círculo son las figuras geométricas de base utilizadas por el logos de nuestro universo en la construcción de su amplio sistema solar, definiendo las 3 etapas de desarrollo espiritual que a través de la materia organizada crearon aquellos aspectos ocultamente conocidos como personalidad, alma y espíritu, en la vida de los hombres celestiales o logos planetarios y también en la de los seres humanos. ¿Os acordáis del Kybalión? El universo es mental, como es arriba es abajo. Ojo que esto funciona, la analogía funciona en el aspecto genérico, no en el detalle, ¿eh? No en el detalle. Seguimos en el capítulo 6. Vamos adelante. Dice, complementamos con estas ideas nuestras previas informaciones esotéricas sobre el llamado cuaternario humano, la personalidad psicológicamente formada por la mente, el cuerpo emocional, el vehículo etérico y el cuerpo físico denso, y considerar desde este ángulo de vista la constitución geométrica del vehículo etérico de los seres humanos corrientes, el cual, según revelan las observaciones clarividentes, está formado por una tupida red de cuadrados, la mayor parte de ellos de tipo irregular, apreciados desde el ángulo de la forma geométrica. Cuadrados de tipo irregular. Lo que hablábamos antes, aplastados, ¿no? ¿Alguien ha podido ver, luego lo hablamos en las preguntas, un cuerpo etérico? ¿La forma que tiene? Pregunto nada más, ¿eh? Luego respondemos a ver qué se dice. Vamos a releer. Dice, complementamos con estas ideas nuestra previa información esotérica sobre el llamado cuaternario humano, la personalidad, el no yo. Personalidad psicológica formada por la mente, el cuerpo emocional, el vehículo etérico y el cuerpo físico denso. Y vemos desde este ángulo de vista la constitución geométrica del vehículo etérico, el mecanismo del alma, ¿no? En el plano más denso, de los seres humanos corrientes, el cual, según revelan las observaciones clarividentes, está formada por una tupida red de cuadrados, la mayor parte de ellos de tipo irregular, apreciados desde el ángulo de la forma geométrica. Ojo, porque estas formas geométricas irregulares son el camino idóneo para que la enfermedad y el karma se aposenten en nosotros. Es decir, como no irradiamos lo suficiente, estos cuadrados no están plenamente construidos y por lo tanto quiere decir que el alma que se expresa a través de este vehículo todavía no tiene un control sobre su reflejo. Eso significa enfermedades, problemas, incapacidad de evolucionar correctamente, es decir, karma. Aquello que no comprendemos le llamamos habitualmente karma, también hay que decirlo. Continuamos, familia. Dice, elevando la percepción clarividente al cuerpo etérico de los individuos potentemente polarizados en el alma o mente superior, se le ve esplendentemente vitalizado por radiantes figuras geométricas basadas en la forma del triángulo, que surge aparentemente de la división de los cuadrados constituyentes de la red anterior en 4 triángulos. Está bien esto. Pues os preguntaba si habíais visto algo de esto alguna vez, ¿no? Así que observémonos bien detenidamente
a ver si tenemos triángulos, tenemos cuadrados o francamente lo que tenemos es inenarrable, no se puede describir. Vamos a releer. Dice, elevando la percepción clarividente al cuerpo etérico de los seres humanos potentemente polarizados con el alma o mente superior, se ve esplendentemente vitalizado por radiantes figuras geométricas basadas en la forma del triángulo, que surge aparentemente de la división de los cuadrados constituyentes de la red anterior en 4 triángulos. Dice aparentemente, pero en el fondo eso está formado así. Lo que sucede cuando uno se acerca a los cuadrados, se aprecia que eso en realidad son 4 triángulos. Pero bueno, esto lo dejamos para la observación. Vamos a continuar. Dice, los cuales, a medida que el alma va adquiriendo poder sobre la red etérica, proveniente del pasado, tomarán la forma regular del triángulo equilátero, figura, de acuerdo con la sabiduría oculta, facilitada por los grandes conocedores planetarios, a ver qué nos dice ahora, constituye el arquetipo sobre el cual se moldea y estructura la evolución de este sistema solar. Es decir, el famoso triángulo equilátero. ¿Os acordáis del mantra de unidad? El famoso triángulo mágico, ese mantra que se utiliza precisamente ¿para qué? Para hacer sanación. Y hablamos de un gran triángulo equilátero, color amarillo limón, color del plano búdico, ¿no? Según nos enseñó Vicente. Pues fijaos lo que nos dio, qué secreto nos dio. Un famoso triángulo constituido lo más denso por Buda, por el espíritu de la paz y lo más elevado por el avatar de síntesis. Buda no lo podemos comprender muy bien qué significa, por mucho que hayamos leído, porque hasta que no tengamos una mínima experiencia no será posible, y podemos imaginar o soñar o aventurarnos a investigar lo que puede suponer la existencia del avatar de síntesis o del espíritu de la paz o, más allá, el avatar de síntesis. Pero hay que decir que mientras no respondamos a la mente intuitiva, mientras el chakra cardíaco no esté mínimamente desarrollado y mientras el coronario no esté algo más que una teoría, realmente ninguno de los tres va a hacer mella dentro de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir? Pues que todavía somos muy especialmente refractarios a la influencia de esta energía. Me explico, ¿no? Cada vez más reducidos, miles de triángulos cada vez más reducidos. Bueno, muy bien, luego hablaremos. Dice, hasta que en una final subdivisión se convierten en círculos, los cuales crearán en la red geométrica del vehículo etérico una nueva forma de distribución de las energías procedentes de las redes espaciales del cosmos, mayormente conectadas con el aura planetaria y con la vida espiritual de aquellos gloriosos adeptos planetarios. A fin de cuentas, la red planetaria, etérica, está siendo impresionada precisamente por el nuevo grupo de servidores del mundo, que a su vez están, como sabemos bien, en contacto con la jerarquía. La jerarquía está en contacto con Shambhala, Violas divinos Nirmanakayas, contemplativos. ¿Y qué se nos dice con todo esto? Pues que nosotros llegará el día en que tengamos una expansión de conciencia definida y formemos parte de ese grupo selecto que es el nuevo grupo de servidores del mundo. Entonces vamos a coger esas energías, las vamos a distribuir por la Tierra y poco a poco permitiremos que esos cuerpos etéricos de los seres humanos, aquellos que responden a la influencia de la primera iniciación del nacimiento de la conciencia crística, que conocemos con el nombre de humanidad, la verdadera, no la ficticia, poco a poco se conviertan en lo que están destinados a ser, los abanderados de la buena voluntad y del sentido de responsabilidad. Y a los otros les llamaremos seres humanos, pero que todavía no han despertado. ¿Lo vemos? Continuamos, familia. De la geometría aparece así como el fundamento mágico de la creación, pues no hay que descartar la idea ocultamente correcta, de acuerdo con el principio de analogía, de que las formas geométricas del cuadrado, del triángulo y del círculo, vamos a ver qué nos dice, es que son párrafos muy grandes, puntos aparte muy largos, no se pueden poner en una diapositiva y me veo obligado a ir cortando, que forman el entramado mágico de la personalidad, del alma y del espíritu, son proyecciones celestes de las grandes constelaciones unidas al glorioso destino de nuestro sistema solar, cuyas redes espaciales o vehículos etéricos envolventes están constituidas por aquellas famosas formas geométricas de base.
aquellas formas geométricas no famosas, formas geométricas de base. A ver, por lo que se sabe de la historia, se publica en Fuego Cósmico y en La Doctrina Secreta, hubo una reinteracción de energías entre la Osa Mayor, las Pléyades, la Osa Menor, el sistema de Sirio, y un discípulo avanzado del sistema de Sirio encarnó. Este es el logo solar. Y este ser, pues se le dio un trozo de una determinada galaxia, de la Vía Láctea, y estamos aquí, perteneciente a una determinada estrella, y automáticamente aquí pues va a evocar ese potencial que tenía en este su segundo sistema solar, que sepamos. Por lo tanto, él, desde el punto de vista de la conciencia humana, tiene una particularidad de figuras geométricas que serán muy refinadas, pero como necesita manifestarse físicamente todavía, de lo más denso, ¿qué significa? No que está en la misma tesitura que nosotros, desde el punto de vista de la evolución está evolucionando también, pero él es absolutamente perfecto en lo que respecta a nosotros, a los humanos. Pero nos da a entender clarísimamente que él está aprendiendo y está reconvirtiendo toda la materia de este círculo no se pasa o de ese cuadrado famoso donde está, y la está volviendo poco a poco sagrada. Y en este su segundo sistema le está imprimiendo la cualidad del amor, la cualidad búdica por excelencia. ¿Que lo conseguirá? Claro que lo conseguirá al final del ciclo, pero al final del ciclo, si nos acordamos de las cifras que aparecen, eran 311 billones 40.000 millones de años terrestres. Bueno, muy bien. Pues es el tiempo que tarda en consumar el propósito para el cual encarnó. Cuando esto acontezca, entrará en un periodo de silencio de pralaya que durará lo mismo y volverá otra vez a crear su último, aparentemente, sistema solar, el tercero, que manifestará la cualidad del primer rayo. Sabéis que en el primero, el tercero que conocemos nosotros, mirando para atrás, es ni más ni menos desarrollar la cualidad de la materia, de la mente concreta. Y sabéis también que hay un grupo de humanos, de almas, que tiene una particularidad específica con el tema del dinero, de la economía, de la comunicación y, por supuesto, del pensamiento concreto, que está ahí, ¿no? Que está ahí. Bien, ya vienen pronto las preguntas, familia? Y aún podríamos hablar, dice Vicente, basando siempre nuestras observaciones sobre la ley geométrica que regula la posición de los grandes astros en el firmamento, del grado de evolución alcanzado por aquellas supremas entidades espirituales que desde las sempiternas alturas logoicas rigen inmensas e impresionantes zonas siderales en el marco del indescriptible mapa cósmico. Bueno, hay que ver la distancia que hay, que es abismal, increíble, entre una estrella y otra, incluso dentro del sistema solar. Por ejemplo, cuando se ven películas de ciencia ficción y se habla de viajes espaciales, uno piensa, pero vamos a ver, desde el punto de vista de la mente concreta, eso hoy por hoy no es factible, porque nosotros todavía como humanidad no hemos despegado los pies del suelo. Tenemos demasiada identificación con lo concreto. Hasta que no consigamos revertir esta polaridad, va a ser muy difícil que podamos salir del cascarón. Y además, ¿con qué finalidad queremos ir a otros mundos? ¿Con qué? ¿Con la de cristianizar? ¿Con la de publicar nuestras ideas, nuestros pensamientos? Igual no queremos reconocer que estos no tienen ningún valor. Puede que para nosotros sean llamativos, pero para otros mundos tal vez no tengan ningún interés. Y si vamos con la idea de mercadear como hicimos en el pasado, seguramente que nos enfrentaremos a un karma muy duro. Bien, familia. Las preguntas. Los puntos suspensivos que aparecen en la diapositiva vienen del texto de Vicente, ¿eh? Lo deja en el aire. Venga, preguntas. Has preguntado si hemos visto figuras geométricas. En el cuerpo teórico. Mira, yo no. Lo que sí que yo leí hace tiempo aquel de la Bárbara Bremen, Manos que curan, no sé si lo has oído ese libro. Sí, he oído el título, no lo he leído por eso. Sí, yo lo leí. Y entonces yo me acuerdo que mi hijo era pequeño y yo le notaba el aura con la mano. ¿Y qué te decía? ¿Qué viste tú? No veía, yo notaba, con la mano le notaba el aura. Y la verdad es que cuando juntas las manos y
y las acercas también se nota Eso sí que se nota, eso sí que como se una nota. presión. Bueno, pues yo empecé anotándole a mi hijo, le ponía la mano en el hombro, bueno, no le llegaba, me refiero, notaba, pero lo que sí que he visto en los rayos de sol parece como si se vieran aquellas, yo qué Los sé, pitris, ¿no? sí, aquellas Angelito, pitris cositas, sí, lunares. sí, pero yo las auras de colores no. Vale. Es que el color es un aspecto elevado, ¿eh? Esto no, a ver, está ahí, ¿no? Hay gente que lo ve, hay gente que tiene visión astral, con lo cual la visión astral tiene un pequeño problema porque, a ver, estás en dos mundos a la vez a veces y es muy complicada y a veces uno no la quisiera tener, vaya, directamente. Pero bueno, las manos sí que realmente hay cosas interesantes en las manos. El hecho de que se nos enseñe el signo de devoción por excelencia, juntarlas, es nada menos tener la energía a punto, ¿eh? Por si se necesita, ¿eh? Las manos están para algo, para sanar. Pero la mano que sana es la mano que no roba, ¿eh? Sí, Que es la que no se apropia de lo que no es suyo, entendido esotéricamente, ¿eh? Yo con mis hijos hice aquel curso de reflejoterapia y la verdad, sí, y la verdad es que he notado que en mis manos, yo creo que a veces les he curado, ¿sabes? Muy bien, no sé, muy bien. sí. ¿Más preguntas? Bueno, yo quería hacer un comentario. Adelante. Una cosa es que veamos y otra cosa es que posiblemente debe tener una utilidad imaginar, ¿no? O visualizar, Claro. al menos en nosotros mismos unas figuras, ¿no? Me imagino que es como sí, aunque no lo tengamos, pero como sí, ¿no? Supongo que puede, bueno, que puede ser una buena forma, ¿no? También. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, es que a ver, yo he leído muy pocos temas sobre el tema de las auras porque leí el de los chakras de Leadbeater en su momento, hace ya muchos años, pero hay que decir que bueno, que él era él y yo soy yo, y evidentemente yo no tengo esa capacidad, ni mucho menos, más que no me llama la atención, y que luego descubrí que uno veía según el cristal que llevaba dentro, es decir, por lo menos ver colores. Otra cosa es la intuición, que tú percibes internamente y le pones un color, pero no hay manera de descifrarlo, es decir, no hay manera de entender qué significa un azul en determinados chakras del cuerpo, un azul, no un azul como podríamos decir el azul que conocemos cielo, que todos lo identificamos, sino un azul marino profundo, este que parece a veces negro, es decir, un índigo, en determinadas partes del cuerpo uno no acaba de entender qué significa. O por ejemplo, un verde en la zona de determinados chakras, no sabe, yo por lo menos cuando tuve las experiencias, que ahora no las tengo, si no las deseo no vienen, por supuesto, pero no le encontré una explicación racional. ¿Y por qué? ¿Y por qué veo este abombamiento en la cabeza? Y a veces he llegado a ver un punto pequeñito que brilla con un color azulado, un alma de segundo rayo. ¿Y por qué? Porque esto sí que nos dice, uy caramba, cuánta luz veo, ¿no? Pero el problema es interpretarlo. O como por ejemplo me sucedió en una confirmación aquí donde vivo, un señor obispo cardenal imponía las manos a un grupo de, bueno, entre ellos un familiar mío, en la confirmación, y yo le pude ver en la zona de la nuca como unas chispas de luz, había un color que no era rojo, pero era parecido, no sé qué era aquello. Bueno, y con esto sí que es verdad que me quedé un poco así y me afectó en el sentido de que como si hubiera perdido un poco el oremus, yo, es decir, no sabía dónde estaba. Este señor pues ya falleció hace años, pero sí que es verdad, cuando lo miro en perspectiva, sí que tenía cierta evolución. Conocía algo. Tanto invocar, al final se acaba evocando algo. Ahora, respecto a los triángulos, a los cuadrados y a los círculos en las auras, me parece que yo no he llegado a verlo. Yo he visto algo, y eso pues lo veo a veces cuando no lo quiero ver, que solamente lo he explicado un par de veces, ahora no lo voy a decir, y sí que esas dos personas convinieron en decirme que veían lo mismo, pero yo no lo he visto reflejado en los libros, ¿eh? Lo digo abiertamente. Luego otro día que no nos estemos grabando os lo puedo explicar, ¿no? Y francamente sí que he visto, y lo he visto bastantes veces, como una red metálica muy simplificada, dorada precisamente,
o incluso en forma de cuenco, el famoso cuenco dorado, que hablaba San Pablo, creo que era, y ese es el vehículo etérico, girando sobre su eje. Además lo vi en una situación mía en un hospital, prácticamente perdí la conciencia en un quirófano, bueno, no se pierde siempre, y lo vi, pero lo he visto en gente que me envuelve, y precisamente lo que vi fue el vehículo etérico, el entramado este metálico, como una estructura metálica, una dorada, y sí que vi pues los egregores. Esto cuando se ven los egregores, pues bueno, a la gente le llama mucho la atención el ver, pero yo os puedo asegurar que no es nada agradable dar el abrazo a un amigo de muchos años o una amiga y darte cuenta que a la altura del cuello le ves como una especie de cucaracha grande de unos 10 centímetros y en el fondo es un egregor. Y esto os lo digo que no es plato de buen recibo, ¿eh? No, eso no. Pero es lo que hay, parece ser. ¿Que puede ser un problema energético? Seguramente que sí. ¿Puede ser algo captado de los bajos fondos? Puede ser captado, claro, evidentemente. Pero os digo que si viésemos, no entraríamos en muchísimos sitios que vamos ni a comer, ni al cine, ni a no sé cuántos sitios. Por lo tanto, ahí está. ¿Alguna pregunta más? Venga, va. ¿No? ¿Milagros? ¿Gloria? A ver, yo voy a hacerte una pregunta. Así todo el espacio, esto que llamamos espacio, que es una entidad psicológica, hemos dicho. Es una red metálica. Una red metálica. ¿Todo está lleno de formas geométricas, todo el espacio? Claro, si no, no se puede manifestar. Lo que nos estás diciendo, a ver, esta diapositiva vosotros la veréis plana, pero yo la estoy viendo llena de cuadrados, porque es el sistema que tiene el sistema que tiene este programa para poder colocar las cosas alineadas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la trama está hecha. Ahora se trataría de hacer que meter que los otros hilos para construir que la urdimbre, ¿no? Y que al final sea un tejido perfectamente construido, ¿no? Es una tela metálica en el fondo por donde circula la energía, porque eso está sostenido en el pensamiento del Creador y de la ingente legión de grandes arcángeles y huestes angélicas infinitas que lo están sustentando, porque él, el Logos, está emitiendo una nota. Se dice que simbólicamente que es el Om, la palabra sagrada, pero bueno, eso los grandes iniciados lo comprenderán mejor que nosotros. Él tiene focalizada la atención ahí y él no es eso. Sin embargo, que es mucho más. Es algo incomprensible para nosotros. Es una proyección que hace, Es una proyección manástica. De su propio pensamiento. Mira, nosotros los humanos somos una proyección holográfica densificada del átomo manásico permanente. Claro, vaya parrafada, pero es que es verdad, Imaginaos, ¿os acordáis cuando en los años 60, 70 aparecían aquellas lámparas que eran de plástico y se metía un láser por debajo y salían unos puntitos de luz? ¿Recordáis de aquello? Que llamó tanto la época de hippie, aquellas lamparitas famosas que estaban en todas partes. Pues imaginaos por un momento que a través de esos hilos tú proyectas una luz y esa luz corresponde a un patrón, un arquetipo condensado en una forma geométrica que corresponde a un vehículo mental, a un vehículo emocional y un cuerpo etérico y por descontado físico. ¿Qué quiere decir esto? Que está tan sintetizada la energía, se ahorra tanto que se escoge la forma más sofisticada, la mejor, que con un mínimo de esfuerzo en el consumo de energía dé el máximo resultado. Eso se llama excelencia en el mundo de la economía, no de la empresa, ¿no? Pues al discípulo se le prepara para eso. Y además, los iniciados trabajan de esa manera. Mínimo la ley esfuerzo, de economía, ¿no, Jesús? Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Por eso, todavía no estamos preparados para la utilización de ese primer rayo sintético, a veces cortante para el mundo emocional, el mundo de la apetencia personal, bastante cortante, pero al mismo tiempo absolutamente eficaz. No entendemos, ¿no? Sí, nos entendemos. ¿Alguna pregunta más? Porque cambiamos de capítulo. Entramos en el séptimo. ¿Has dicho que el espacio es una red metálica? Pero el espacio, dijéramos, no la atmósfera, sino el espacio extraterrestre. Sí, claro, todo lo que está en el sistema solar es una red metálica, claro. Y constituida, claro, hay unas líneas, hay unos puntos cardinales. Mira, estos son 4 puntos cardinales, ¿no?
Sí. Él está en el medio simbólicamente hablando, pero él al mismo tiempo no está dentro. Llegará a estarlo cuando llegue el momento. ¿Él? El logos. El logos. Pero el eso no es sol. aplicable a uno mismo. O la Llámale el tierra. sol. Si le llamamos el sol, le quitamos importancia, lo digo abiertamente. Vale. Sabemos que es el sol, pero es algo más que su forma. Vale. Él, a medida que va focalizándose, sus mundos, sus discípulos avanzados, los grandes planetas sagrados, van avanzando en conciencia, y él, por descontado, igualmente, hasta que llega un momento que de tanto irradiar acaba destruyéndolo. Me explico, ¿no? Pues nosotros somos ese átomo manásico permanente, la mónada, es decir, eso que está sujeto precisamente a lo que es a la propia manifestación de los vehículos de la personalidad. Lo más denso es monádico, y es la mente abstracta. Ahí está sujeto, en el primer subplano del mental, está sujeto ese átomo, y eso tiene todo el potencial para estos niveles inferiores de la mónada. ¿Que en el camino de retorno lo comprobamos? Claro que sí, pero al principio no lo sabemos. El átomo manásico permanente es que tenemos 3, ¿no? Claro, el búdico y el átmico. Del átmico nos olvidamos porque hoy por hoy responder a la voluntad al bien está ahí, pero ya llegará. El búdico es parte de la chispa divina. Esos son los 3 aspectos de la mónada. La mónada, por definición, el espíritu, no es divisible. Entonces, la mónada es nuestro espíritu de cada... No, nuestro espíritu no. Somos nosotros chispas divinos, espíritus. Mónadas. No es diferenciada, pero cuando desciende del plano nupadaka o monádico, adquiere una estructura trina. El punto átmico, que es lo más elevado, la voluntad al bien, pero que se nos escapa la comprensión, el punto búdico y el punto manásico, teniendo en cuenta que el punto búdico se desarrolla de la proyección de energía que hay desde el átmico al manásico, y fruto del contacto del espíritu con la materia, por la mente, nace el aspecto conciencia o aspecto búdico. Es decir, que la mónada, solo hay una mónada, somos todo uno. No. A ver, somos mónadas triádicas, mónadas positivas, masculinas, decimos de alguna manera. Las mónadas grupales del reino angélico son mónadas femeninas y obedecen un patrón determinado de cientos y miles y miles y miles de millones, pero eso no importa. Todo en el universo es trino, y nosotros desde el punto de vista monádico, lo más denso que tenemos es la mente abstracta. Y desde el punto de vista humano ya nos gustaría tener la mente abstracta, es decir, ser conscientes de ella. ¿Lo ves o no? Desde el punto de vista humano, la mente abstracta es elevadísima, ¿no? Pues mira, para la mónada es lo más inferior. Ya. Porque además responde al mundo de las ideas, no de los arquetipos. Los arquetipos no tienen forma, las ideas lo tienen. Es un tema que creo que en un retiro, hace unos años, igual que con Gloria, estuvimos toda una tarde hablando, y por alguna razón aquello no quedó claro, aquello del átomo permanente manásico, de dónde estaba el cuerpo causal, el ángel solar. ¿Os acordáis de aquella tarde, un sábado por la tarde, hace unos años en Basilea de retiro, con magia blanca? ¿Era magia blanca o qué era? Magia blanca, ¿no? Bueno. ¿Una pregunta más y continuamos? ¿No? Sí, bueno, dime. Lo que has explicado, con las redes espaciales, lo que yo he entendido, bueno, lo que es que estamos todos unidos, todo está unido, no hay nada que todos claro. Y por eso esta afirmación de que todo es uno, o todos somos uno, se basa en esto, ¿no? En lo que estamos hablando ahora. A ver, que uno se sienta abandonado y solo es una percepción psicológica personal, basada en su mundo emocional y en la escasísima percepción que tenemos de la realidad. Pero decimos, ¿qué realidad? La objetiva es la que yo veo, pero ¿y la otra, la intangible? ¿Cómo me puedo fiar de ella? Bueno, tenemos que aprender a base de tropezones. ¿Seguimos? Bien, familia, llegamos al capítulo número 7. La inversión de las leyes de la polaridad. La inversión de las leyes de la polaridad. Vamos a ver qué dice Vicente. Dice, analizando profundamente los principios de la magia, hemos logrado descubrir que el alma espiritual
tiene un principio numérico o matemático en virtud de la energía de los rayos. El alma tiene un valor numérico en función de la energía de los rayos, ¿no? O en virtud. Dice, los cuerpos materiales, un principio netamente geométrico de acuerdo a las influencias astrológicas del zodíaco. En la manifestación del alma, a través de cualquier tipo de forma, el aspecto matemático y el geométrico se complementan perfectamente. En el fondo somos una fórmula matemática, un algoritmo que se dice, ¿no? Y también se dice que somos una nota musical. Es que según qué nivel de percepción, esta fórmula matemática, que es una figura geométrica, se convierte en una nota musical y se convertirá en un color también. O una vibración, como decimos a veces vulgarmente, porque no sabemos muy bien qué es. Vamos a releer. Dice, analizando profundamente los principios de la magia, Vicente ha logrado descubrir que el alma espiritual tiene un principio numérico o matemático en virtud de la energía de los rayos. Y los cuerpos de la materia, la personalidad, un principio netamente geométrico de acuerdo con las influencias astrológicas del zodíaco. ¿Qué nos dice aquí? Lo que hablábamos antes de la astrología. ¿Qué nos configura la astrología? Pues los cuerpos, el físico, etérico, el emocional y el mental concreto. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Verdad que lo entendemos? ¿Qué da la luna, por ejemplo? El cuerpo físico, la parte instintiva, emocional de la vida pasada, los malos rollos que hubieron en el momento de la procreación, que en cierta medida te condicionan y te acaban dando un vehículo que el sol te indica la puerta que vas a salir, que es la misma por la cual saliste en la anterior encarnación, pero en esta vas a entrar por esa puerta. Y esa puerta te va a marcar toda la vida, porque es lo más fácil que vas a poder manifestar. Pero la característica cualitativa inferior que vas a manifestar va a ser precisamente el periodo lunar. Y si tú respondes realmente a la presencia del alma, evidentemente lo que les acontezca a los vehículos de la personalidad te va a dar igual. Pero hoy por hoy no es así, ¿eh? En amplia escala no lo es. Él te dice que funciona ese principio geométrico por la influencia astrológica. Es decir, los planetas dan esas características. ¿Lo vemos de otra manera? Por un lado os he dicho, tiene una influencia relativa. ¿Para quién tiene una influencia relativa? Pues para aquellos que no conocen esta vinculación. No olvidemos que estos libros son para una amplísima minoría, ¿eh? Una amplísima minoría. No todo el mundo está interesado en estos niveles, para nada. Pero para los que tenemos interés debemos reconocerlo, porque lo que nos va a decir es que aceptémonos abiertamente tal y como somos, porque de otra manera nuestros vehículos no pueden ser. Y es lo que necesitamos en esta vida, en esta encarnación, para manifestar el potencial del alma. A ver, si la gente se cree que puede nacer con un cuerpo súper desarrollado, perfecto, musculoso, etcétera, etcétera, que sepamos que eso no va por ahí, ¿eh? No va por ahí. Y que lo que le pase al cuerpo físico es secundario. Lo importante es el vehículo etérico, el vehículo energético, el vehículo emocional y el vehículo mental concreto. Porque eso está sujeto al patrón de la astrología ortodoxa. Dice, la manifestación del alma a través de cualquier tipo de forma, el aspecto matemático y el geométrico se complementan perfectamente. Claro, las energías que se perciben de estas constelaciones, de estos planetas, se acaban materializando de manera objetiva. A fin de cuentas, ¿de qué nos habla la astrología convencional? Nos habla de la personalidad. La del esotérica nos habla del alma, pero yo vuelvo a la pregunta de siempre. ¿Quién responde realmente al alma? ¿Es lo más sublime que uno tiene o es algo más? Porque muchas veces hablamos del alma en términos de mundo emocional refinado. Es decir, de un mundo emocional astral muy refinado, muy sublime, y le decimos que es espiritual. Bueno, espiritual, pero netamente emocional. No es un mundo que proceda del plano búdico. Lo que pasa es que sabéis que hay un atajo, un camino entre el mundo astral superior y el mundo búdico. Eso existe. A fin de cuentas, el mundo búdico sería la octava superior del mundo astral superior, ¿eh? Superior. Lo vemos, ¿no? Más o menos. ¿Continuamos? Dice, la magia, como principio de creación y como un medio de establecer contacto con la divinidad,
ha sido practicada desde tiempos inmemoriales. Los hombres sabios de todos los tiempos fueron magos o videntes, capaces de invocar conscientemente las fuerzas ocultas de la naturaleza y de aprovecharse de sus dones. La magia es tan vieja como el hombre, pues con el hombre y con el descubrimiento de su poder espiritual surge la magia, la posibilidad de comunicarse con Dios a través de las fuerzas invisibles de la naturaleza. La posibilidad de comunicarse con Dios a través de las fuerzas invisibles de la naturaleza. A ver, a mí me gustaría añadir que si no somos capaces de maravillarnos con nuestra propia experiencia y con el cambio que seguramente habremos hecho en los últimos años o en el cual ahora estamos embarcados, no tenemos la capacidad de asombrarnos de un artefacto que todos llevamos en el bolsillo, el famoso teléfono móvil, y quien dice esto, muchísimas más cosas que hay, no tendremos ojos suficientemente abiertos para comprender lo que significa la magia. No sé si me he explicado. Damos por hecho muchas cosas y no vemos el proceso mágico que hay detrás de ellas. Parece que lo entendemos, ¿no? Para cuando vengan las preguntas nuevamente, dentro de un ratito, lo vamos aclarando. ¿Sí? Dice, Apolonio de Tiana fue uno de los más grandes magos de la humanidad. Según la tradición oculta de los misterios, fue iniciado en la India, siendo su maestro introductor de Hierofante el rey Yarchas, quien está sorprendentemente relacionado, si no es la misma entidad, con el santo patriarca Irán Aviv, tan conocido en los misterios ocultos de la masonería, de quien se dice ocultamente que recibió del propio rey Salomón el cedro del Líbano, símbolo del conocimiento superior, y el oro de Ofir, que es el símbolo de la intuición. El cedro del Líbano y el oro de Ofir, que es el símbolo de la intuición. Apolonio de Tiana. ¿Quién es el Apolonio de Tiana? Es un maestro de la jerarquía, ¿no? El maestro Jesús, ¿no? Sexto rayo, ¿no? El Choján de sexto rayo. Dice, Apolonio de Tiana fue uno de los más grandes magos de la humanidad. Según la tradición oculta de los misterios, fue iniciado en la India, siendo su maestro, introductor y hierofante, el rey Yarchas, quien está sorprendentemente relacionado, si no es la misma entidad, con el santo patriarca Irán Aviv, tan conocido en los misterios ocultos de la masonería, de quien se dice ocultamente que recibió del propio rey Salomón el cedro del Líbano. Sabéis que el cedro del Líbano en la bandera libanesa se representa como un triángulo, ¿no? Es el árbol de Navidad, ¿no? Esto que se parece es un cedro, pero puede parecer un abeto, ¿no? Símbolo del conocimiento superior, y el oro de Ofir, que es el símbolo de la masonería. ¿Lo vemos? Continuamos, familia. Son datos que habrá que tener en cuenta en el supremo estudio de la magia organizada, utilizada como poder bienhechor para contrarrestar las nefastas actividades de los magos negros planetarios, que siempre los ha habido, y de las personas egoístas, incultas y reflexivas. Bien, es curioso que esto aparezca en el capítulo 7, el 7 es el séptimo trabajo de Hércules, nos hablaría aquí de la capacidad, si lo asociamos a este trabajo y al signo de Libra, la dificultad de mantener el equilibrio. Entonces, a un mago blanco, ¿qué se le pide? ¿Que materialice, convierta el plomo en oro? ¿O que realmente tome esos egregores que hay en el mundo en el cual se desenvuelve habitualmente, en ese círculo no se pasa de su propia evolución, y transforme la oscuridad en luz hasta donde puede hacerlo, vaya? Porque hay que decir a nosotros nos van a llamar para quitar el hambre del mundo. Esa es una idea que se nos escapa la comprensión, ¿eh? Es decir, en la tierra hay dificultades, hay hambrunas, hay calamidades, porque hay un karma que debe de ser resuelto. No pretendamos que hemos sido llamados a solucionar este conflicto, porque por ahí no va. Ahora bien, si nos atenemos a nuestro potencial y a la capacidad que tenemos de responder al medio en el que libremente hemos decidido encarnar, no lo olvidemos, estamos en condiciones de ayudar de manera científica. ¿Cómo? Viendo perfectamente qué problemas podemos ayudar
y construyendo formas mentales positivas que contrarresten la influencia de esas otras negativas creadas por estos hermanos que están en el otro lado, que están muy preparados y que hay que decir que en el plano físico nos van a ganar siempre por goleada. ¿Por qué? Porque básicamente utilizan la mente concreta. Por eso a veces aparecen que son despiadados, pero es que sean almas perversas, como se dice, no. Son almas que tienen una adicción muy grande y muy mental al mundo de lo concreto, nada más. Dice, son datos que habrá que tener en cuenta en el estudio de la magia organizada, utilizada como poder bienhechor para contrarrestar las nefastas actividades de los magos negros planetarios, que siempre los han habido, y de las personas egoístas, incultas e irreflexivas. Incultas e irreflexivas. Esto también hay que matizarlo. Incultas e irreflexivas. Mucha gente es profundamente ignorante, como se dice en la tradición oriental, pero yo no eximo la responsabilidad, porque hoy en día más que nunca tenemos la obligación, a través del exceso de información, de tener un punto personal de vista. No acentuar uno en detrimento de otro. Se nos obliga hoy en día a reflexionar. Nunca antes la oscuridad y la luz habían estado tan juntas. Nunca. Ni en los tiempos del fascismo, hace 70, 80 años, 90. No, ahora es mucho peor. Por eso es tan difícil entender qué está pasando con esta pandemia a nivel mundial y por qué pasan cosas cada día más sorprendentes en todo el mundo. ¿Continuamos, familia? Dice, Moisés fue también un sorprendente mago que había adquirido sus conocimientos a través de Batria, la esposa del faraón y madre de la princesa egipcia Termutis, la cual, según el Antiguo Testamento, le habría salvado de las aguas del Nilo, convirtiéndose en el vehículo kármico que le permitió recibir aquellas necesarias iniciaciones que le convirtieron en un perfecto mago. Hay que deducir de ello que todo verdadero mago ha de haber sido previamente iniciado en alguna de las escuelas de misterios de la gran fraternidad blanca, la jerarquía planetaria, siendo tales misterios los que confieren realmente el poder mágico. A fin de cuentas, ¿qué es el poder mágico? El poder de invocar los devas y que éstos nos respondan. ¿Qué hacemos habitualmente? Invocamos en la dirección incorrecta porque no podemos evocar más. ¿Y qué viene? Pues viene, ¿qué viene? Pues lo que nadie quiere. Así que se nos dice, ojo con lo que pidas, porque igual alguien te escucha y te lo van a dar. Yo he conocido en los últimos años 2 personas que estaban cansadas de vivir y mira por dónde en determinado momento alguien las escuchó y desencarnaron. Decimos, caramba, eso lo dice mucha gente, sí, cuidado. Cuidado con la intensidad que decimos estoy harto de lo que me está pasando. Y esto no lo quiero, no hablemos, no pensemos en esos términos. Pensemos cuando tengamos ofuscación de la grandísima oportunidad que tenemos de comprender que algo nuevo va a nacer en nosotros. Porque no esperemos que nazcan los vecinos, deben nacer en nosotros, si no, no vale. La experiencia del vecino es del vecino, la nuestra es la nuestra. Y no hay que menospreciar la experiencia de los demás, pues la única válida es la nuestra. Vamos a releer. Dice, Moisés fue también un sorprendente mago que había adquirido sus conocimientos a través de Batria, la esposa del faraón y madre de la princesa egipcia Termutis, la cual, según el Antiguo Testamento, le habría salvado de las aguas del Nilo, convirtiéndose en el vehículo kármico que le permitió recibir aquellas necesarias iniciaciones que le convirtieron en un perfecto mago. Hay que deducir de ello que todo verdadero mago ha de haber sido previamente iniciado en alguna de las escuelas de misterios de la gran fraternidad blanca, siendo tales misterios los que confieren realmente el poder mágico. Bueno, hubo otro gran personaje que en las aguas del Jordán pues fue ungido, le sirvió de iniciación, ¿no? ¿Conocéis cuál, no? Y es curioso porque si habéis estado en Palestina, en Israel, el Jordán prácticamente como que no lleva agua, ¿no? Pues dices, pero no me lo puedo ni creer. Bueno, pues se ve que hace 2000 años sí que llevaba. Me explico lo que quiero, explico bien, ¿no? ¿Entendemos? Venga, la última, porque ya son 42, dice, para los iniciados de esta ciencia, el propio cuerpo humano es considerado como un exponente perfecto de la magia divina, pues cada uno de los órganos que lo componen son reflejos de mundos y de constelaciones siderales.
De ahí el por qué nuestros venerables antepasados adquirieron las primeras nociones de medicina, astronomía y astrología, aprendiendo a leer primero el mensaje de los órganos del cuerpo, sabiendo intuitivamente que estos eran proyecciones o reflejos de las imponentes masas de los cuerpos estelares del firmamento en perpetuo movimiento de expansión cíclica. Bueno, esto es una manera de decirnos que si conocemos nuestro cuerpo físico, vamos a conocer un poco el sistema solar y todo lo que nos rodea en la bóveda celeste, porque estamos perfectamente interconectados. Si realmente hemos tenido la experiencia, adelante. Si no la hemos tenido, pues sigamos conociéndonos. Yo me imagino que todos los que estamos aquí hemos visto algún atlas de anatomía, y más ahora que por internet es muy fácil. Hemos visto los diferentes sistemas que tenemos, la piel, el sistema óseo, el circulatorio, el linfático, la circulación de la sangre, etcétera, etcétera, los nervios, y nos podemos quedar, yo puedo decirlo, yo me quedé en su momento y me sigo quedando fascinado de lo que eso puede llegar a significar. Pues bien, si entendemos cómo es esa trenza, ese miles de hilos que salen de aquí de la cabeza, que bajan por la columna, por el cuello, las cervicales y se extienden por todo el cuerpo, ese mazo de hilos telefónicos de fibra óptica, como se le quiera llamar, nos demos cuenta por un momento que toda esa red es ni más ni menos, simbólicamente hablando, el campo de manifestación de nuestra conciencia que interactúa con otras conciencias, no desde el punto de vista físico, sino la contraparte etérica, los nadis. Y si pudiéramos, aparte de conocer el cuerpo físico, poder tener la experiencia un día de ver los chakras y poder más o menos visualizar por dónde van las energías, nos daríamos cuenta de la capacidad que tenemos de interactuar en el medio en el que estamos. Y si a todo ello añadimos una comprensión medianamente holística de lo que acontece, estaríamos en condiciones de darnos cuenta de cuál es el siguiente paso a realizar por parte nuestra. Yo creo que esto no es una meta tan compleja, solamente se nos pide, creo sinceramente, un poquito más de compromiso y sinceridad con nosotros mismos. Y un cuerpo y el cuerpo físico, el cerebro mismo, es una maravilla. Y te das cuenta que es una maravilla cuando te das con la familia, pues viene alguien, aparece alguien que acaba teniendo una degeneración tipo el síndrome del tema de Alzheimer o demencia vascular o cosas de estas, ¿no? Y te das cuenta que cuando uno pierde la cabeza, literalmente hablando, el cerebro no responde prácticamente, mejor no estar atado a una cama, ni a una máquina, ni nada de eso. Fijaos si es importante. Y claro, del hígado no nos damos cuenta, pero está ahí, hasta que se descubre que algo nos está pasando. Y del resto de órganos, francamente, los órganos de la generación son una capacidad increíble de maravillar. ¿Para qué ha sido creado eso? ¿Y de dónde procede esa división? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué el sistema óseo, las rodillas, los tobillos, los pies, los brazos, la cabeza, el tórax, responden, la cadera, responde influencia de determinadas constelaciones? Eso es algo que debemos investigar, porque vamos a descubrir muchísimo. Bien, familia, hemos acabado la clase. Es maravilloso el libro cada vez más. Si tenéis alguna pregunta, adelante. ¿No? ¿No? Bueno, yo quería decir que Apolonio de Tiana. Una tontería. Apolonio de Tiana dice que, bueno, era Jesús, ¿no? Y entonces el Señor... Bueno, Jesús, una encarnación posterior. Bueno, pues si era posterior, ¿cómo su maestro recibió de Salomón aquellos textos? No, pero es que esto no fue en el mismo tiempo, ¿eh? Estos son periodos de tiempo muy largos, ¿eh? Ese Salomón del que habla el Antiguo Testamento es muy antiguo, ¿eh? Por eso, y entonces... Y es un arquetipo, es una forma de decirlo, simbólica. Vale. Oculta algo, pero de momento no lo sé. Vaya, pero no lo sé. ¿Algo más, familia? Sí, cuando está hablando aquí que surge la magia, la posibilidad de comunicarse con Dios a través de las fuerzas invisibles de la naturaleza, quiero entender que se debe referir a los devas, ¿no? También. El reino angélico, claro, un reino angélico, claro.
Sí. A fin de cuentas, la comunicación con ellos lo que va a hacer, o creo va a posibilitar, es una percepción intuitiva de una realidad que está ahí, pero que por algunas razones le hemos dado la espalda. Y eso nos debe de hacer entender que si esa fraternidad humano-débica que debe de existir la extendiéramos a la fraternidad verdadera, que es la relación correcta con el reino humano, con los humanos, y a su vez con el reino animal, con el reino vegetal y con el mineral, que aunque parezca que no percibe, está ahí, está ahí. Y eso debemos tener en cuenta que nosotros tenemos de reino mineral el esqueleto, y que cuando se produce una cremación, lo único que nos dan es los huesos molidos, hablando en plata, lo demás se ha destruido todo. ¿Lo vemos? Venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.